al panel de discusión. Damos inicio al panel de interconexión energética en Latinoamérica Sur, desafíos técnicos, políticos y económicos. Mi nombre es Teresa Vargas y soy miembro del capítulo estudiantil Triple PES de la Universidad de Chile. Hoy contamos con destacados panelistas que expondrán diferentes perspectivas de la manera de reconocer las principales oportunidades y desafíos que conlleva el desarrollo de una interconexión regional. Antes de dar inicio al panel, les haré una breve introducción sobre PES, que es la segunda mayor sociedad técnica dentro de IEEE, en donde se trabajan diferentes ejes como son publicaciones, encuentros, actividades técnicas, webinars, paneles de discusión como este, entre otras actividades. Además, también hay otros grupos y capítulos como es Women in Power dentro de PES, también Women in Engineering, RAS y SITE, entre otras. Desde PES siempre estamos abiertos a recibir nuestras nuevas personas, por los que si están interesados en ser parte de este capítulo, nos pueden contactar por nuestras redes sociales. A continuación le doy la palabra a Dasla, quien les presentará a la moderadora del evento. Así es, Teresa, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan. Me sumo a los agradecimientos y la bienvenida de Teresa. Mi nombre es Dasla Pando, como ya me presentó Teresa, también participo en el capítulo de Potencia y Energía de la rama estudiantil de IEEE. Y vamos a presentar a continuación a la moderadora de nuestro panel, disculpen. Ella es Bárbara Blanco, es ingeniera analista de sistemas de potencia en Acciona Chile, representante de Women in Power Chile y parte del directorio de IEEE Sección Chile. Es egresada de Magíster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, con tesis titulada Expansión, Generación, Transmisión a largo plazo en Latinoamérica, Horizonte 2040, con escenarios de energía solar en Chile y descarbonización. La cual entrega evidencia a los tomadores de decisión respecto a la expansión, considerando diversos escenarios y estrategias con visión en un futuro sustentable y económicamente factible. Ha trabajado también como ingeniera de proyectos en el Centro de Energía de la Universidad de Chile. Bárbara, muy bienvenida, por favor, adelante, toma la palabra. Muchas gracias, Dasla, muchas gracias a todo el equipo por la invitación. No sé, partimos al tiro. Voy a proyectar, ahí me dicen si se está compartiendo bien la pantalla. Creo que quedé, ahí quedamos la presentación. Sí, sí se ve. Súper. Bueno, les agradezco nuevamente por la invitación y qué bueno compartir este tipo de instancias con tan grandes expositores que vamos a tener el día de hoy. Para contextualizar un poco lo que es el tema de las interconexiones energéticas a nivel regional, principalmente en Latinoamérica, primero tenemos que entender bien a qué nos referimos con una interconexión energética. Acá el Banco Interamericano del Desarrollo lo define, como pueden ver en la pantalla. La integración energética regional se entiende como el desarrollo tanto de políticas, instituciones, un marco regulatorio e inversiones de infraestructura que aseguren la coherencia de las intervenciones nacionales y regionales para contribuir a la diversificación tanto de la oferta, la demanda, así también para mejorar la eficiencia del suministro energético con el fin de obtener un precio más competitivo y servicios de mejor calidad. En resumen, lo que buscamos es tener mejores precios para el bienestar de la región completa. Me cuesta, ahí sí, ya. ¿Qué beneficios conlleva una interconexión? Esto teniendo presente la complementariedad energética cuando nos ponemos en el contexto, sobre todo de Latinoamérica, en donde somos una zona bastante amplia, que conlleva 5 usos horarios y que su geografía nos permite tener diferentes recursos, tanto renovables como de otros tipos. Bueno, tenemos una complementariedad energética bastante razonable, por mencionar, y la cual conlleva los diferentes aspectos, tanto una disminución de los costos de operaciones del sistema, así como también el aumento de esta energía renovable en el sistema, una mayor confiabilidad, por ende una seguridad para el suministro de este recurso, la creación de mercados competitivos
Esto al tener mayores agentes participantes en el mercado y la disminución del impacto macroeconómico en el sector, considerando también la diversificación de la moneda que vamos a tener y los diferentes clientes que tendremos en donde se le puede dar un menor riesgo al recurso. Si bien tenemos hartos beneficios, también nos conlleva un costo. ¿Qué pasa si es que tenemos una falla en el sistema? Esta falla puede intervenir y causar fallas a modo de cascada, como también otro tipo de costos, el costo tecnológico que tenemos que tener. ¿Qué pasa si queremos unir dos países que tienen diferentes frecuencias? ¿Qué tecnología podemos usar? Y todos los desafíos que se nos presenten. Entonces, también para contextualizar, ¿qué ejemplos de interconexiones tenemos en el mundo? Una de las más conocidas es la interconexión eléctrica y también de combustible, dado que se tiene un gasoducto en Europa, conocido como EXOE. Esta consta de 34 países, tiene 42 operadores del sistema de transmisión y en 2013 cerca de 340 líneas de transmisión, las cuales contemplaba esta interconexión. Por otro lado, también tenemos la interconexión de combustible que se tiene de Rusia a Alemania, Northeastern, la cual la segunda parte está en construcción y también es vía de gasoducto. Más cerca tenemos la interconexión eléctrica de Norteamérica, la cual consta de 4 redes principales, este-oeste, una conexión que se tiene con Canadá y también en Texas. En sí, Estados Unidos, Canadá comparten alrededor de 100 líneas de transmisión, Estados Unidos con México, 27 líneas de transmisión, en total una capacidad instalada de 1.1 terawatt, los cuales alcanza a tener 340.000 kilómetros de longitud. Mucho más cerca tenemos otra conexión eléctrica en Centroamérica, también conocida como CEPAC, la cual consta de 15 subestaciones, 28 bahías de conexión, las cuales están en barras de 230 kilovolts. Ahora bien, ¿qué pasa en Sudamérica? Bueno, también tenemos interconexiones, 19 en total, de las cuales 2 están en construcción y una posible planificación a futuro. Tenemos Venezuela, Ecuador conectado con Bolivia, con Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay con Brasil, Ecuador con Perú, Chile, Paraguay, Uruguay con Argentina y próximamente se espera que haya una interconexión entre Perú y Bolivia. A continuación daremos paso a los panelistas, quienes se van a presentar también y nos darán también la visión que tienen de este panel. Primero partiremos por Paula Dorado, quien es egresada de Economía de la Universidad Católica de Bolivia. Además cuenta con una maestría en el programa de Estrategia y Desarrollo de Políticas Públicas de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha trabajado en proyectos de mejora regulatoria para la introducción de una cámara de compensación de energía y la regulación económica de la generación termoeléctrica, llamada contratación y variable remuneración. Así también ha desempeñado en el puesto de gerencia de estudios y gestión de riesgos energéticos, especialista de estudios, gestión de riesgos energéticos y analista de estudios en riesgos energéticos. Paola, por favor, te damos la palabra. Muchas gracias por participar en este panel y cuéntanos un poco sobre la visión que tienes de este. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí yo voy a hablar un poco, quería profundizar un poco en el tema de los beneficios que tiene la integración y las interconexiones que ya tenemos en América del Sur. Como ya fue muy bien presentado por Bárbara, existen muchos beneficios en la integración energética, eléctrica entre los países,
Entre ellos está el uso, el aprovechar de forma más eficiente los recursos que tienen los diferentes países, porque se aprovecha la sinergia de recursos, por ejemplo, ciclos hidrológicos diferentes que pueden tener diferentes países. Brasil, dentro del propio Brasil, que es donde yo me he desenvolvido mucho más, mucho más profesionalmente en los últimos 10 años, el tamaño del país, que es un tamaño continental, permite ya ver cuál es el beneficio de tener un sistema integrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, se aprovecha mucho la sinergia de regímenes diferentes de lluvia en algunas partes diferentes del país, podría ser del continente, con régimen de viento en algunos lugares o inclusive el potencial solar en otros lugares. Entonces, hay una sinergia, un aprovechamiento mejor de los recursos para los países exportadores, y aquí yo voy a citar bastante el caso boliviano y el caso paraguayo. Existe un ingreso de recursos en moneda extranjera por la exportación. En el caso de Bolivia, la exportación de gas representa en torno del 22% de las exportaciones del país. Y en el caso del Paraguay, la exportación de energía eléctrica es en torno de 21%. Y en ambos los casos, Brasil y Argentina son las grandes contrapartes comerciales de estos países, precisamente porque son los países que importan tanto energía eléctrica del Paraguay cuanto gas en el caso boliviano. Y sobre todo, una de las grandes ventajas que fue citada también por Bárbara es la cuestión de la seguridad energética. Y aquí yo me voy a centrar más en el caso brasilero, que es donde más evidentemente puedo dar ejemplos de cómo la integración ha sido importante para la seguridad, especialmente eléctrica, en el sistema eléctrico brasilero. Primero se encuentra el gran desafío de la intermitencia de las fuentes renovables. Cuanto más fuentes renovables son introducidas en una matriz energética eléctrica, se hace más necesario fuentes de generación térmica que sean estables, porque solo se puede generar con agua cuando existe agua en el sistema, cuando llueve. Hoy por hoy Brasil está pasando por una crisis hídrica bastante fuerte, precisamente porque el régimen de lluvias no ha sido tan bueno cuanto se esperaba. Lo mismo pasa en el caso del viento o en el caso del sol. Estas fuentes solo generan cuando se tiene la disponibilidad de recursos. Y aquí es donde entra la parte de integración. En el caso brasilero, el gasoducto que fue construido, la importación de gas de Bolivia ha sido muy importante para la generación térmica, que de alguna forma le ha dado estabilidad al sistema brasilero, a falta de la generación hídrica o solar o eólica en algunos momentos. También voy a citar el caso de Itaipú. Itaipú es la mayor planta generadora hidroeléctrica de América del Sur, tiene 14.000 megavatios instalados y es una de las mayores dentro del Brasil. Entonces es una de las mayores fuentes de energía que el Brasil tiene, dado que el tamaño del consumo brasilero es muy grande. Y voy a citar también algunas líneas de transmisión que son muy utilizadas actualmente en el sistema brasilero, principalmente con Argentina y con Uruguay, donde hoy por hoy está siendo importada bastante energía eléctrica, que es lo que está ayudando a la seguridad energética brasilera. Entonces, existen ejemplos claros de cómo la integración energética es buena y trae esa seguridad energética para los diferentes países. También quería citar el caso de otros mercados, como es el caso en Europa. Los mercados son un poco más integrados que en América del Sur. Por ejemplo, el caso de Alemania, que ha desconectado todas las fuentes nucleares y tiene bastante participación de fuentes renovables, eólica y solar en la matriz, pero precisamente por la intermitencia usa mucho la importación de energía de otros países, principalmente de Francia, cuando estas fuentes de generación no son suficientes para la demanda de energía del país. En este punto yo también quería citar una diferencia bastante relevante entre cómo es la integración en Europa versus cómo la tratamos la integración aquí en América del Sur. La integración europea es mucho más fluida, si se puede usar el término, porque eso se trata de una integración de mercados. Entonces es una integración donde los mercados son 100% integrados. Por ejemplo, el mercado del Nord Pool, que cuenta con Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, que están 100% integrados, o el MIBEL, que es totalmente integración entre Portugal
y España. En el caso sudamericano, como nuestras regulaciones son diferentes, las regulaciones de cada país son diferentes, nuestra integración es muy enfocada en proyectos específicos. Por ejemplo, Itaipú, por ejemplo, una red de interconexión específica, sea con Argentina, sea con Uruguay, sea con Venezuela, que también existe. Son proyectos demasiado específicos que tienen un acuerdo comercial específico que les permite crear esa integración. Entonces, la integración de la que estamos tratando en América del Sur es esencialmente diferente en ese punto. Sin embargo, no le quita todos los beneficios de los que yo acabo de comentar, especialmente en tema de seguridad energética. Muchas gracias, Paola, por tu presentación. Vamos a dar paso ahora a nuestro siguiente expositor, Héctor Sergio Falzón. Él es ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad Regional de Tucumán. Estudios complementarios de Dirección y Administración en la Universidad Austral, en el programa PIDE del Instituto de Altos Estudios Empresariales. Posee más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico, desempeñándose en distintas posiciones tanto técnicas como de dirección. En 2019 fue designado presidente del Ente Metropolitano Regulador de Servicios Eléctricos. Se desempeña como presidente del Comité de Gas y Energía de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Ha sido integrante de la comisión directiva de la Asociación de Generadores de Energías Eléctricas de la República Argentina y ha integrado los directorios de CAMESA y numerosas empresas más. Actualmente se desempeña como consultor independiente en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, como docente y coordinador también de la carrera de especialización de sistemas eléctricos. Director del curso In Company para CTA, Salto Grande, codirector de la carrera de Administración de Mercados Eléctricos. Muy bienvenido, Héctor. Te doy el pase ahí para que nos comentes un poco de la visión también que tienes de este panel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a concentrarme en forma complementaria a lo que Paola ya nos ha dicho. Yo le sumaría como que dentro de las dificultades a resolver técnicas para poder hacer la vinculación y la integración energética, y ya entrando un poco más a lo eléctrico en esta primera parte, la vinculación en general implica profundizar los estudios conjuntos de estabilidad de sistemas, porque si vamos a poner sistemas en paralelo, eso hay que trabajar, hay que desarrollar. La interconexión en corriente continua es una alternativa para minimizar esa transferencia de fallas que se habló. De hecho, nosotros con Brasil tenemos una vinculación a través de una conversora. La diferente matriz energética puede también trasladar problemas de regulación primaria y regulación secundaria. Eso seguramente lo vamos a profundizar un poquito más hacia adelante. Y respecto a las económicas, hay un tema fundamental, que es que para evitar de alguna manera la destrucción o la desvalorización de activos a mediano plazo, debe estudiarse los impactos en la productividad del capital invertido en cada tipo de tecnología. Es decir, debe estudiarse porque las matrices energéticas no son iguales en los países y eso puede generar situaciones muy especiales desde el punto de vista de la inversión. Generar los incentivos económicos adecuados a través, por supuesto, de la regulación para el mantenimiento de los servicios del sistema, un poco también de lo que recién Paola nos adelantó, es decir, al interconectar sistemas con matrices distintas puede haber áreas que necesiten brindarle servicios a otros, y eso debería tener un esquema de remuneración adecuado. Y por supuesto, la idea de todo esto tiene que ver con obtener la mejor matriz energética, y eso, en términos específicos, significa una matriz energética que tenga un menor costo para la sociedad. Ese sería el objetivo de esa mejor matriz energética. Esa sociedad en su conjunto, ¿no? En todos los países que la integran. Y por supuesto, para poder viabilizar las inversiones, que en infraestructura suelen ser muy importantes,
y cuando se habla de infraestructuras de interconexión, con más razón, hay que pensar en acuerdos que generalmente son de largo plazo. De hecho, casi todas las interconexiones que se han realizado de Argentina con sus limítrofes, con sus países limítrofes, han partido de acuerdos de largo plazo que posteriormente, digamos, después del periodo de amortización han seguido operando, pero han partido de acuerdos iniciales de largo plazo y de acuerdos de tipo bilateral. Yo como otras dificultades en el terreno, ya hablando más de la parte política y regulatoria, en general la energía, ya no estoy hablando solamente de la infraestructura de interconexión, sino de toda la energía, implican inversiones cuantiosas, inversiones importantes. Por lo tanto, no pueden ser consideradas una cuestión de un solo gobierno, tiene que ser cuestionada una cuestión de Estado, es decir, tiene que ser políticas de Estado, y en este caso, no de un Estado, sino de todos aquellos que van a participar en conjunto en esta interconexión. Otra cosa muy importante, para que exista un interés de interconexión a nivel de la política, es necesario que existan saldos y déficit, de alguna manera contrapuestos. O sea, en algún momento a mí como país me sobra y hay otro que le falta, y hay necesidad de intercambiar, y eso mejoraría la ecuación económica grupal. Lógicamente esto lleva a tener que superar los problemas de desconfianza. La energía es considerada un bien estratégico y de seguridad nacional. Interconectarse de alguna manera es empezar a depender del otro un poco. Esto obliga a generar lazos mucho mejores de confianza en el largo plazo que puedan posibilitar este tipo de interconexión y de acuerdos y por lo tanto maximizar a futuro. Y por último, los marcos regulatorios, si analizamos digamos, en los últimos 20 o 30 años, han evolucionado en forma no similar. Es decir, ese es un tema también que hay que analizarlo, porque los marcos regulatorios, para que puedan hacer viable una interconexión, tienen que tener una lógica entre ellos y mecanismos que lo permitan para que sea fluida la interconexión. De lo contrario, se transforman simplemente en interconexiones de oportunidad y tipo spot, que no es lo más, digamos, lo que mayor podría maximizar el resultado. Como desafío futuro, estamos frente, digamos, a una transformación energética sin precedentes, que se viene, digamos, planteando producto del cambio climático, pero bueno, la tecnología cambia y vamos hacia una electrificación mucho más intensa de la que hasta ahora teníamos. Eso implicaría aumentar fuertemente la demanda de energía eléctrica para otros fines que hoy, a lo mejor, como el transporte, son a partir de otras fuentes, por ejemplo, combustibles líquidos. Eso va a traer un cambio muy importante hacia el futuro que hay que abordar, y por lo tanto es importante empezar a trabajar en estas cuestiones. Para que cada país, a lo mejor, en su desarrollo futuro, no haga o no tome acciones que puedan minar la potencialidad de la interconexión futura. Yo por eso me parece que es muy importante generar grupos de trabajo para proponer organizaciones del Cono Sur que estudien y viabilicen este tipo de intercambios energéticos, que por supuesto tienen que llevar el objetivo de emisiones netas cero al 2050, como es lo que básicamente casi todos los países se han puesto de acuerdo. Nuestro país en este caso Argentina, puede ayudar al mundo a limpiar el planeta con saldos exportables de energía más limpia, digamos, a través de todo el gas que dispone en el sur, porque en el mundo todavía hay bastante producción de energía eléctrica a partir de carbón. Yo para esta parte diría que es suficiente. Después vamos a profundizar si hay preguntas más específicas respecto a las interconexiones que tenemos en cada país. Muchas gracias, Héctor. Gracias por tu presentación. Vamos a dar
el pase a nuestro siguiente expositor, quien es Rodrigo Palma. Él es profesor asociado académico de jornada completa del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile desde el año 1999. Ingeniero civil de Industrias, con mención en electricidad y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Ingeniería de la Universidad de Dortmund, Alemania. Asimismo, es investigador también del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y director del Centro de Excelencia FONDAP CONICIT de Energía Solar, CERC Chile. Muy bienvenido, profesor. Le doy el pase para que nos dé su visión del panel y la opinión que tiene al respecto. Muchas gracias, Bárbara. Le agradezco mucho a Sergio y Paola por las intervenciones donde ya tocan este importante tema que nos empieza ya hace muchos años a nivel regional a importar mucho por el hecho de que somos de las regiones menos interconectadas del mundo. Tenemos un tremendo desafío por delante y Chile es particularmente poco interconectado. Ustedes saben que tenemos una interconexión eléctrica de capacidad acotada con Argentina e interconexiones del sistema de gas, cuya historia más o menos conocida de los flujos para uno y otro lado. Normalmente yo lo que quería poner sobre la mesa es que ahora hay algo novedoso. Después de estos 30 años que llevamos conversando de esto, hay algo bastante novedoso que es darnos cuenta del tremendo potencial renovable que tiene Latinoamérica como un todo. Hoy día tiene un 60% de penetración renovable alrededor, pero puede llegar fácilmente al 80%, pero la meta es el 100%, y no el 100%, sino que el 500%. ¿Cómo puede autoabastecerse con su energía renovable y además ofrecerle al mundo una sostenibilidad? Y cuando uno plantea una región exportadora, aparece una región, ya no los países exportadores, aparece un desafío mayor, que es la opción ahora de que los países ya no ven el hecho de yo exportar a un país vecino, sino que como la región completa, el continente, es capaz de ofrecer una oferta de sostenibilidad hacia el resto del mundo. Hemos hecho estudios donde hemos estudiado las interconexiones y el potencial que tenemos. Podemos todos disfrutar de un ahorro. Hay países que van a tornarse más en exportadores, en importadores, pero la ecuación tiene que beneficiar a todos, si no, no va a tener piso político para poder realizarse. Entonces, cuando uno suma la componente exportadora, y no para copiar un cartel del petróleo, sino que para plantear un nuevo modelo, creo que empieza a aparecer una oportunidad única, donde ya no se trata de competir entre los países latinoamericanos para ver quién le exporta al otro, sino que cómo hacemos una red latinoamericana que pueda ofrecer exportación no solo por redes eléctricas, sino que particularmente a través de combustibles sintéticos, que es la oportunidad que está dando ahora, u otros químicos, el desafío del hidrógeno y la economía del hidrógeno. Entonces yo quería agregar ese elemento a la conversación, no alargar más, justamente para poder pasar a intercambiar opiniones entre los que están asistiendo a esta interesante convocatoria y pasar a un modo que me parece muy novedoso de no sobrecargar con presentaciones, sino que pasar un diálogo. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Dasla, por favor, te doy el pase para que nos cuentes un poco la dinámica del panel. Así es. Este es un panel de discusión, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Y por lo tanto, ahora vamos a avanzar en ello. Como ya ustedes deben imaginar, tenemos preguntas preparadas por parte de la organización, las cuales van a ser moderadas, ¿cierto?, con Bárbara. Y posteriormente, luego de estas preguntas preparadas, vamos a dar un espacio para que el público también nos envíe, nos resuelva, ¿cierto?, los panelistas, las preguntas que el público tenga. Entonces, por favor, el público, si tienen alguna duda a lo largo del panel de discusión, pueden ir agregándola al chat, o si no, en el mismo espacio de las preguntas del público, pueden levantar la mano y nosotros vamos a dar el paso para que hagan su pregunta a viva voz.
Así que eso. Adelante nomás, Bárbara. Gracias, Dasla. Vamos a partir con, son 3 preguntas. La primera pregunta de carácter medioambiental. Esto considerando el alto potencial que tenemos en Sudamérica con respecto y también la complementariedad que podemos tener. La primera pregunta es ¿cómo podría afectar el cambio climático y qué consecuencias podría tener en una interconexión sudamericana? Primero me gustaría que partiera Rodrigo, por favor. Bueno, como dice, ¿cómo podría afectar el cambio climático, cierto? ¿Y qué consecuencias tendría en la interconexión de Sudamérica? Justamente lo que queremos, hay 2 dimensiones. Uno, los que todavía creemos que hay algo de tiempo para salvarnos y evitar las consecuencias catastróficas del cambio climático, que desgraciadamente ya uno puede apreciar, más allá de que se pueda demostrar con evidencia científica. Y entonces, primero hay que cuestionarse qué puedo hacer para que podamos parar el aumento de temperatura y por ende parar las consecuencias más graves. Y esa es una parada que yo creo que es la responsable de nuestra generación. Esto se transforma en un diálogo intergeneracional. Ustedes que ya, la gente joven que está entrando al mundo profesional y nosotros que ya estamos más pasaditos, tenemos el deber de que esto no se lo podemos transferir a las futuras generaciones, que es lo que ha pasado hasta entonces. Porque hay que verlo como una responsabilidad única de esta generación. No hay más tiempo. Y entonces las interconexiones son una solución. Yo concibo a que, por ejemplo, plantearse que Chile sea 100% renovable, probablemente solo es factible si nos planteamos una Latinoamérica exportadora de energía renovable al resto del mundo. Y por ende, una interconexión en Latinoamérica para ofrecer tanto los intercambios eficientes en nuestra región como para gatillar y articular la exportación que nos va a dar la posibilidad de seguir desarrollándonos. Entonces, por ahí va primero mi respuesta, eso. Ahora, obviamente, las interconexiones en el caso de que el cambio climático no lo frenemos, entremos en tener que adaptar, sigo pensando que va a ser un camino en que podemos hacer más resilientes los sistemas eléctricos, los sistemas energéticos, y nos deberían dar más posibilidades. A modo de ejemplo, si nosotros exportamos hidrógeno y tenemos gran producción de hidrógeno, podemos soportar de mejor forma una sequía, porque vamos a tener la posibilidad de reemplazar lo que producíamos con agua, vamos a poder reemplazarlo con la energía local de esa producción de hidrógeno que nos da una variable adicional de control en los problemas que vamos a enfrentar frente a situaciones extremas del clima. Eso por ahora yo veo que es una oportunidad tanto en el escenario de control del cambio climático para que no se extreme, como en el camino que queremos todos evitar, que es entrando en las consecuencias del mismo. Gracias, Rodrigo. Me quedo con que tenemos que trabajar en conjunto para lograr esta interconexión y así lograr ser exportadores de energía y también de los recursos diversos que tenemos. Por favor, Héctor. Sí, a ver, Argentina es un país que si bien tiene absolutamente las posibilidades de hacer un desarrollo muy importante en materia de energía eólica y solar por la extensión del país, también tiene reservas muy importantes de gas natural, que podría ayudar a toda, digamos, no solamente Latinoamérica, sino también a otros países para reemplazar otros combustibles que son mucho más contaminantes como el carbón. Pero además estamos convencidos que se puede trabajar con tecnologías de captura del carbono natural para poder ofrecer una propuesta de combustible que sea digamos, de energía que sea con efecto neto cero. Entonces se está trabajando en esa dirección. Además hay otra cuestión muy importante que tiene que ver con la complementariedad con los países que tenemos en Latinoamérica. O sea, Latinoamérica en su conjunto realmente es bastante verde comparativamente con el hemisferio norte, con muchas partes del hemisferio norte.
si tomamos a Alemania, Alemania tiene más de un 30 y pico % todavía de carbón. Y a nivel mundial está arriba del 20 y pico % del carbón. Todavía se demanda muchísimo carbón. Es decir, hay mucho camino para descarbonizar, aún utilizando los beneficios que tenemos con los recursos naturales que tenemos en Latinoamérica. Y Argentina es un país que tiene muchísimo gas que puede aportar. De hecho, hay estudios recientes a través de cómo se está valorizando en el hemisferio norte las reservas de gas no convencional, que darían, digamos, los números de más de 150 años de gas disponible para, por supuesto, los valores de consumo actuales de Argentina, que es un país que consume mucho gas. Es decir, hay mucha capacidad de exportar. Y, por supuesto, toda la capacidad que pueda generarse también en materia de energía renovable, ¿no? Que también es un país que tiene una extensión enorme para todo, tanto desde el lado de la energía eólica como del lado de la energía solar. Los vientos en toda la Patagonia son muy importantes y podrían generar cantidades muy importantes portables que se pueden convertir, bueno, como ya lo comentó Rodrigo, en otras formas de energía. La idea que siempre tiene que, digamos que yo considero que en Latinoamérica es muy importante, dada la configuración que todavía tenemos como países que nos falta un desarrollo importante, con altos niveles de pobreza, es muy importante abordar toda esta técnica desde la realidad económica, es decir, tratando de que el conjunto de las energías que producimos sea la más económica en conjunto para toda la región, para que pueda haber una mejora en toda la capacidad de producción de nuestra industria, en síntesis, para que sea más competitiva. Y en eso puede ayudar mucho el gas natural a todo el hemisferio sur, del cono sur. Básicamente ese es lo que yo tengo para decir de esta pregunta en particular. Gracias, Héctor. Por favor, Paola. Bueno, entrando a este tema de los cambios climáticos, me parece que la situación brasilera es un buen ejemplo de cómo los cambios climáticos pueden afectar a la cuestión energética de un país. Brasil era un país que hace 21 años tenía una matriz eléctrica que era 83% hídrica y hoy por hoy tenemos en torno al 65% de generación hídrica. Tenemos bastante generación solar también y bastante eólica. Entre ambos suman más o menos 12% de la generación. Sin embargo, el cambio climático ha tenido un impacto muy grande en cómo estas fuentes se comportan a lo largo del año. Era bastante esperado que, por ejemplo, el régimen de lluvias en el Brasil comienza a finales de noviembre, va hasta finales de abril. Hoy por hoy ese régimen de lluvias está totalmente alterado y se están presentando crisis hídricas una atrás de la otra, y esto es mucho el efecto del cambio climático, principalmente por la cuestión de la Amazonía, ¿no? Entonces, realmente la cuestión de la integración es yo traigo el ejemplo brasileño porque la integración ha sido importante para mantener la seguridad energética del país. Como dije en la introducción, la cuestión del gas ha sido importante para conseguir mantener la producción de energía eléctrica aquí en el Brasil, en periodos en los que el agua no es suficiente, o el viento no es suficiente, o el sol no es suficiente para abastecer el consumo de un país tan grande como el Brasil. Ahora, por el lado boliviano, la matriz energética boliviana es un poco diferente debido a la abundancia de gas que tiene el país, ¿no? En el caso boliviano, en torno del 70% de la generación es termoeléctrica. Sin embargo, existe un gran potencial de energías renovables. Entonces, yo creo que mucho de la integración energética, el beneficio, como dijo Héctor, como dijo Rodrigo, está en la cuestión de aprovechar esas sinergias que tenemos entre países, ¿no? Probablemente cuando sea época de lluvias en el Brasil no será en la Argentina. Entonces son fuentes que son complementarias. Entonces la idea es aprovechar esa complementariedad
recursos. Ahora hay un punto importante que va a tener que ser analizado con bastante detalle a la hora de crear interconexiones o proyectos binacionales, que es la cuestión de la regulación ambiental que cada país tiene. Porque la regulación ambiental, dependiendo de cómo sea estructurada en cada país, puede generar una barrera importante y un costo adicional importante. El profesor Héctor estaba hablando bastante de la cuestión de costos de inversión en infraestructura. Ya son bastante expresivos por se tratar de infraestructura muy grandes, pues son una interconexión, son redes de transmisión que viajan muchos kilómetros o son proyectos de generación muy grandes para abastecer a los países, puede tener un costo adicional que es el ambiental. Y entonces ese costo tiene que ser llevado en consideración y también el respetar las reglas ambientales de los países que están siendo integrados, ¿no? Que es un análisis que tiene que ser hecho a la hora de la integración. Gracias, Paola. Justamente la segunda pregunta nos va a hablar harto de la regulación que tenemos que tener con respecto a los beneficios de esta interconexión. La pregunta es, ¿qué esquema regulatorio permitiría concretar una interconexión segura a largo plazo? Esto teniendo presente también las asimetrías que vamos a tener de los diferentes mercados. Vamos a tener exportadores, importadores. ¿Quién se hace cargo de los costos de inversión? ¿Y qué visión puede tener el inversionista en este esquema? Primero le voy a dar la palabra a Héctor. Por favor, Héctor. Sí. A ver, supongo que la pregunta está dirigida a cómo desarrollar nuevas interconexiones. O sea, las interconexiones existentes que ya están, que son, yo diría que no son menores, considerando por lo menos las que Argentina tiene en materia energética. Tiene 5 gasoductos con Chile, 1 con Brasil, 1 con Uruguay, tiene líneas de 500 kilovoltios que van 2 a Brasil, con interconexión de 2000 megavatios, a Chile la interconexión eléctrica es más pequeña. Con Uruguay tiene todo un cuadrilátero y prácticamente operamos en paralelo, a misma frecuencia. Es decir, hay una cantidad de activos ya de interconexión energética bastante desarrollado con los países vecinos de la Argentina. Un esquema regulatorio que permita concretar nuevas interconexiones, y la verdad que es un gran desafío. Yo interpreto que sería conveniente armar algún esquema para trabajar en forma multilateral. Hasta ahora todos yo diría los grandes acuerdos que se han hecho han sido siempre analizados en forma bilateral, es decir, hay mucho desarrollo, inclusive con todos los países, pero siempre analizando en forma bilateral. Desgraciadamente no entran en juego todas las variables que creo van a ser necesarias resolver de manera multilateral. Entonces, yo creo que hay un trabajo que realizar en forma multilateral, analizando todas estas posibilidades, recursos naturales, temas ambientales, conformación de la matriz energética de cada país, proyección de la matriz energética a largo plazo. Es decir, Argentina en este momento tiene prácticamente unos 42.000 megavatios instalados, tiene 4.500 megavatios de renovables, tiene de ese paquete, son térmicos unos 25.300 megavatios, unos 10.800 de hidráulico. El 60% del total es térmico, el 26% es hidráulico. De nucleares tenemos 1.700 megas, que eso es un 4%. Es decir, tenemos una matriz que si bien tiene una preponderancia térmica importante, tiene un grado de diversificación. Entonces, hay que pensar desde nuestra matriz, con las matrices de los otros países, de qué manera regulatoriamente nos integramos. En mi opinión, hay que tratar de analizar cuál es la mejor complementariedad que va a tener. Yo creo que en el caso particular de Argentina-Brasil, los 2 países con sistemas eléctricos más grandes, hay una clara complementariedad, como bien lo dijo Paola,
que hay que profundizar. Es decir, hay que profundizar porque eso nos puede llevar a una mejoría general del costo de la energía de ambos países. Entonces, en este ámbito de regulatorio es donde hay que trabajar, quizás comenzando por trabajar en esos países para incrementar esos vínculos, siempre teniendo en cuenta, como ya lo dije al comienzo, teniendo en cuenta que esas asimetrías en la matriz energética que tienen los países tienen que tener en cuenta las consideraciones particulares. Por ejemplo, uno de los problemas que trae el crecimiento de lo renovable es la necesidad de contar con reservas para poder, digamos, aportar la energía necesaria para mantener una regulación primaria aceptable, una regulación secundaria aceptable, para poder hacer las modificaciones de carga a la velocidad que se requieran en los sistemas. Analizando, por ejemplo, un día del año pasado, donde la demanda entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche en Argentina creció unos 4.500 megas, ¿no es cierto?, en ese horario. Simultáneamente se dio una bajada de la generación renovable de 1.500. Es decir, tuvimos que tener un salto de casi 5.500 megavatios en 4 horas, producto de la sumatoria de efectos. Eso digamos, se puede resolver, sí, se resuelve, teniendo un gran paquete térmico y un gran paquete hidráulico impuntable. Pero pensar que eso esté disponible para incrementar de situaciones de mayor potencia con otros países, implica analizar qué servicios deben comercializarse, además del precio de la energía. Es decir, porque mantener estas reservas rotando, mantener, ya sea, también puede ser esto realizado a través de baterías, pero bueno, las baterías todavía son muy costosas, pero bueno, todos estos mecanismos, y igualmente al revés, ¿no? O sea, Brasil tiene una capacidad de energía hidráulica impuntable que también puede servir en otros momentos a Argentina. Entonces, hay que trabajar con esas matrices y estudiar regulatoriamente de qué manera es más, yo diría, más equitativo y más general para que pueda ser no un acuerdo simplemente de corto plazo, como están siendo ahora, sino un acuerdo que permita el largo plazo, viendo la posibilidad de que las inversiones se repaguen para todo su horizonte futuro. Es decir, una cosa es la fotografía actual y otra es toda la inversión que es necesaria incorporar y según el tipo de tecnología. Es muy probable que en el análisis que se haga en forma grupal se decida que la incorporación que tiene que hacer un país para poder ser complementario con el otro es una determinada tecnología. Entonces hay que analizar todos esos temas y definir regulatoriamente cómo se abordan esos temas en forma grupal. Y hasta ahora prácticamente cada país ha decidido su matriz en forma independiente y a la hora de interconectarse hay acuerdos de muy corto plazo que lógicamente no encuadran de este esquema. Esto va a requerir todo un análisis. Sí, nada más. Gracias, Héctor. Necesitamos entonces ver también estos servicios complementarios que nos permitan la interconexión. Paola, por favor, te doy el pase. Bueno, yo creo que esta es la pregunta clave del tema de la integración. ¿Cuál es el esquema regulatorio que nos permite integrarnos? Porque yo creo que esta es la pregunta clave. Quisiera traer el ejemplo europeo. En Europa los mercados energéticos son todos, tienen la misma estructura regulatoria en términos de regla de cómo es hecha la generación, cómo es hecha la demanda de la oferta de los generadores el día antes, cómo es hecha la compra. Existe el mismo esquema en todos los países europeos, que es lo que permite que haya esa integración eléctrica energética, y eso partió de una voluntad política de la Unión Europea que dio las directrices para que cada país, siguiendo esas directrices generales, arme el mercado eléctrico, el mercado energético, conforme esas directrices dentro de lo que a cada uno le cabe. Eso facilita mucho el tema de que todos tengan una misma estructura regulatoria y puedan generarse diferentes proyectos. Portugal pueda comprar energía en bases regulares de España o de Francia o de Alemania, el mismo Nord Pool, que es uno de los ejemplos más
emblemáticos de integración energética tal vez del mundo, es posible porque las reglas de los mercados son parecidas. En el caso latinoamericano, en el caso sudamericano específicamente, como fue levantado por el profesor Héctor, la cuestión es hecha de una forma muy bilateral. ¿Y por qué tenemos esos proyectos bilaterales tan puntuales, ¿no? Interconexiones puntuales, gasoductos puntuales, plantas de generación de energía puntuales? Es por el tema de que las reglas entre los mercados son diferentes. Cada mercado, cada país tiene sus reglas que son bastante diferentes, y a la hora de crear un proyecto, ese proyecto tiene que ser capaz de respetar las reglas de ambos países. Por ejemplo, el caso de Itaipú. En el caso de Itaipú, el mercado paraguayo es un monopolio, y tiene principalmente la oficina tiene Itaipú, tiene Yacyretá y es ANDE quien es propietario de estas empresas. En el caso brasilero, el tema regulatorio es totalmente diferente. Para empezar, Brasil, hoy por hoy, como es hecho su sistema regulatorio, él no comercializa energía, comercializa es un producto que incluye la energía y la potencia dentro de un mismo producto, que es la garantía física. Y tiene reglas de despacho del sistema que son demasiado diferentes, y Itaipú tuvo que acomodarse a esas reglas regulatorias para conseguir encajarse dentro del mercado brasileño. Igual que lo tendría que hacer cualquier proyecto que venga a surgir más adelante. Entonces yo creo que la gran cuestión es analizar de qué forma las regulaciones que tenemos en América Latina, que son tan diferentes entre los mercados energéticos, sería posible de alguna forma compatibilizarlas para que sea posible tener proyectos de más largo plazo, y no solo proyectos específicos, que siendo el árbol de Itaipú es un proyecto que tiene un contrato que acaba ahora en 2023, que es un proyecto de 50 años, es un contrato que ha durado 50 años, que en 2023 será revisto entre ambos países, específicamente la parte comercial. Pero, por ejemplo, de nuevo citando Itaipú es un proyecto que comenzó a ser negociado entre Paraguay y el Brasil al inicio de la década del 60 y comenzó a operar en la década del 70. Entonces ha sido un proceso de negociación demasiado largo hasta que ambos países lleguen a un acuerdo de cómo será hecha la parte comercial. Y eso es una tendencia entre todos los proyectos específicos que existen de integración, precisamente porque la parte comercial regulatoria es la parte más difícil de conciliar entre ambos países. Entonces, en este punto es primordial tener una voluntad política muy grande de los países que están en cuestión, de los países sudamericanos, para poder llegar a un acuerdo en el que el régimen regulatorio, si bien tal vez no pueda ser 100% igual como es el caso europeo, pero que tenga algunas características semejantes, que nos permitan hacer proyectos, no solo proyectos específicos, sino varios proyectos que nos permitan aprovechar las ventajas, las sinergias que la integración energética nos da. Muchas gracias, Paola. Para resumirlo un poco, entonces sería recomendado tener un ente que nos permita unificar un poco todos estos esquemas regulatorios que tenemos actualmente. No necesariamente un ente, no necesariamente una institución, sino es la voluntad política de crear reglas que sean compatibles. Gracias. Por favor, Rodrigo. Yo voy a ser el disonante. Yo creo que la historia no va a cambiar en estos esquemas bilaterales. Creo que Héctor ya lo mencionó. Es una lógica que no nos va a sacar de estos esfuerzos que no van a la velocidad que se requiere. Es evidente que esto es un tema de Estado, como también ya lo mencionaron mis dos colegas, de que esta cosa no se solucionan a nivel de relaciones entre privados, sino que son voluntades entre los estados para poder ir adelante. Y los ejemplos internacionales son evidentes en esa línea. Acá uno puede habilitar un mercado, pero uno tiene que construirlo, y eso, si cruza la frontera en los temas de interconexión, requiere de la voluntad de los estados. Entonces, para mí, vuelvo a insistir, es un cambio de paradigma el que se necesita, en que se logre generar una fórmula en que todos los países de Latinoamérica, o la mayoría, estén alineados. Y esa fórmula tiene que ver con que somos a tomar conciencia
Lo que pasa es que Chile está obligado a ser el primero, porque de todos los países que hemos mencionado, Bolivia está sentado sobre una gran cantidad de gas natural, Perú sobre una gran cantidad, Argentina también, Brasil tiene petróleo, y tiene, entonces Chile es el único la única luz al final del túnel son las renovables. Y como tenemos como única luz al final del túnel las renovables, creemos que ese es lo que hay que impulsar, y obviamente hay tensiones muy fuertes, como ¿cómo vas a hipotecar el gas natural que se presenta como una alternativa? Claro, pero tampoco es la solución si el planeta ya no soporta más concentración. Entonces, el tema de irse por el gas natural y seguir pensando en eso, que es un lock-in, como dicen los gringos, ¿cierto? Nos deja amarrado a un paradigma. Entonces, hasta que no se demuestre que el cambio pasa por darnos cuenta de una región gigante con un tremendo potencial de renovables para ofrecerle al mundo, y de pasadita ver su futuro y que eso sea un factor de desarrollo, creo que ahí, si damos ese salto, Latinoamérica tiene una lucha común en el tema energético. Y veo que esa es, no se me ocurre a mí otra opción para unar esfuerzos que cambien el ritmo de esta lógica bilateral para ir viendo. Yo sé que hay esfuerzos en Latinoamérica, tenemos el sistema de Centroamérica, ¿cierto? Hay esfuerzos, están mencionándolo ahí en los comentarios, en la comunidad andina. No quiero en ningún momento minimizar ni ningunear todos esos esfuerzos que son, por supuesto, muy relevantes. Pero lo que se requiere, y ojalá aprovechemos, es este cambio de paradigma. Eso es un poco quiero insistir en eso, y quiero tomar como último el comentario de Bárbara Rocco, ¿cierto? Que dice, bueno, ustedes están hablando por otro lado de las soluciones distribuidas, y empieza con esto de la gran interconexión. Yo, efectivamente, nadie tiene la bolita de cristal en este mundo. Nosotros estamos convencidos como grupo que las soluciones energéticas descentralizadas son una parte importante de nuestro futuro energético, y no necesariamente incompatibles. Nosotros hemos visto que la forma en que Chile logre bajos costos para desarrollar soluciones fotovoltaicas descentralizadas es porque hay grandes plantas solares, porque solamente de esa forma tienes un mercado que es capaz de llegar a costos bajos. Entonces, no es el uno o el otro. Yo creo que en la medida que veamos que las soluciones descentralizadas son la solución local, eso no se contradice, que hay que articular unas interconexiones en la vocación exportadora de energía y de respaldo entre los países. Esa es mi respuesta, Bárbara, igual semi incompleta, pero creo que no hay una contradicción tan vital como se plantea. No, muchas gracias. Un cambio de paradigma, sin duda, que tenemos que tener, abrir los ojos para lograrlo. Y con este mismo cambio de paradigma pasamos a la siguiente pregunta, tocando temas un poco más de innovación. Son dos preguntas en una, muy relacionadas. ¿Qué rol juega la transformación tecnológica y energética que estamos viviendo en la realización de esta interconexión? ¿Y cómo se podría posicionar Sudamérica como un agente exportador al mundo? Le doy la palabra primero a Paola, por favor. Bueno, yo creo que el sector energético como tal, y más específicamente el sector eléctrico, hoy por hoy está pasando por una revolución tecnológica bastante expresiva en tema de fuentes de generación. Como muy bien fue comentado, el tema de la generación distribuida es un gran punto, y es un punto que es un tema que va a venir siendo cada vez más expresivo en los mercados de energía, en la medida de que esas tecnologías sean más baratas y más accesibles a los consumidores residenciales, por ejemplo, donde ellos puedan generar parte de esa energía que ellos consumen. Sin embargo, en el caso de la generación distribuida, el propio hecho de que el consumidor pueda generar parte de la energía que consume no lo deja totalmente desconectado de la red, no lo deja totalmente fuera del sistema, porque en algún punto él va a necesitar de esa energía que viene de la red. Entonces, eso es una cuestión de interconexión, es una cuestión de generación individual, pero también es una cuestión de seguridad que tiene que tener caso, por algún motivo no se ha generado esa energía, él va a tener que tener algún tipo de consumo de la red. Por otro lado, tenemos nuevas fuentes que están surgiendo, como muy bien es el hidrógeno, por ejemplo, es
es un energético que está siendo bastante estudiado hoy por hoy para el tema de la generación. Tenemos que las tecnologías eólicas y las tecnologías solares han reducido considerablemente los precios en comparación con los últimos años. Son tecnologías que vienen reduciendo mucho los precios y vienen mejorando cada vez más. Y eso les permite a las matrices eléctricas, a las matrices energéticas, tener una mayor penetración de este tipo de tecnologías para aprovechar precisamente las complementariedades entre los diferentes países, que tal vez tiene más radiación un país que otro, puede ser utilizado eso en diferentes horas del día. Podría ser aprovechada esa sinergia que existe entre los países. Existe también una mejora en las redes de transmisión que están siendo utilizadas, por ejemplo, drones que son utilizados para ver dónde están los problemas de interconexión. Existe tecnología para la captura de carbón, también como fue muy bien levantado por el profesor Héctor, que permite que sean utilizadas sí fuentes térmicas, pero las fuentes térmicas no son necesariamente los villanos de la historia, son fuentes que también son necesarias. La cuestión es aprender a equilibrar esas tecnologías en la medida justa y necesaria que permita tenernos una matriz limpia y segura. Y esas tecnologías de captura del carbón son importantes y tienen que ser utilizadas, y ellas van reduciendo los costos a medida que las investigaciones van avanzando y la utilización va avanzando. Entonces yo creo que Sudamérica tiene un gran potencial para aprovechar de estas nuevas tecnologías, precisamente porque Sudamérica es un conjunto de países que tienen muchos recursos naturales. Tenemos gas, tenemos radiación solar, tenemos eólicas, tenemos muchas fuentes hídricas. Tenemos que tener la capacidad de introducir esta nueva tecnología para aprovechar esas sinergias que tenemos entre los países. Gracias, Paola. Por favor, Rodrigo. Sí, muchas gracias. Yo me gustaría agregar que evidentemente la transformación tecnológica es un tema que está moviendo al mundo, y nosotros desde la ingeniería siempre tenemos una percepción y una responsabilidad con esa suerte de poder que nos da esta tecnología que mueve al mundo. Pero por otro lado nos damos cada día más cuenta de que la tecnología por sí sola no soluciona nada. Y por eso que se abre una primera necesidad. Lo estamos viendo, ¿cierto?, en nuestra discusión de la nueva constitución, de todos los temas sociales, de entender la energía como una energía con apellido, sensible, con una energía sostenible, con una mirada de desarrollo, de eliminar la pobreza energética. Entonces, cuando uno le empieza a poner esos apellidos, la tecnología empieza a cobrar mucho más sentido. Y articular ese proceso no es evidente en los países de la región, porque por los temas de equidad que tenemos, por los problemas graves que tenemos de mucha parte de la sociedad, ahora más en pandemia, pasándola muy mal, y donde el tema energético también es clave. Entonces, la tecnología es muy potente, pero no por sí sola. Y respecto, solamente para decir el rol, nosotros tenemos que, como región, Brasil cuenta una historia un poco distinta, Argentina tiene una historia también industrial, pero tenemos una oportunidad que tenemos que tratar de tomar, que es ser parte de la cadena de valor. O sea, yo no concibo un futuro de Latinoamérica exportador de energía, exportador de combustibles sintéticos, y trayendo toda la tecnología de China o de otros países que no estén en la región. Y el tema de desarrollo industrial, que es un tema súper complejo, súper político también, es un tema que puede ser una gran oportunidad, pero para nosotros un tremendo desafío. Nosotros tenemos tecnología en Chile, extraer cobre no es llegar y hacerlo, hacer vino no es llegar y hacerlo, pero estamos circunscritos y muy amarrados, y los que estamos metidos tratando de hacer este tipo de emprendimiento, entre comillas, de crear este tema de la energía solar en Chile, vemos que muy cuesta arriba, abrirse oportunidades en un país para poder hacer desarrollo local y ser parte de la cadena de valor. Yo creo que ahí está el foco de la discusión tecnológica, cómo podemos hacerlo. Y al crecer como Latinoamérica, nos transformamos en un mercado interesante donde vale la pena con políticas públicas invertir para ser parte de esta cadena productiva. O sea, yo sueño en que no solamente implementemos soluciones solares en Chile, sino que
tengamos la capacidad también de hacer desarrollo de tecnologías locales en cooperación con otros países de la región. Gracias, Rodrigo. Nos podemos entonces posicionar como unos exportadores. Como la pregunta si de sí o no. Diría que está el cómo, ¿cierto? Está el qué rol y cómo se podría posicionar a Sudamérica como un agente de exportación al mundo, como ya lo habíamos tocado antes, no quise ahondar y quise conectar lo que no basta con exportar energía, sino que eso debiera llevar también desarrollo de tecnología e industria que alimente esa cadena de valor y entonces el tema es más interesante todavía porque son puestos de trabajo, es capacidad de ser parte diseñador de tu propio futuro. Súper. Héctor. Sí, coincido casi con todo lo que han dicho tanto Paula como Rodrigo. Respecto a la cadena de valor, es importante considerar que solo va a ser exportable la energía que podamos producir a precios competitivos mundialmente. Y eso solo se va a lograr con aquellos, yo diría, aquellos recursos que tengamos más competitivos a nivel mundial. Es decir, mejores vientos, mejores tecnologías, por supuesto, para convertir esa energía del viento en energía eléctrica o para convertir la energía eléctrica en hidrógeno. Es decir, tenemos que ser competitivos no solamente digamos, para la materia prima, sino también para la transformación de esa materia prima. Y ahí es donde todavía yo creo que estamos un poco más atrás y queremos ir a cosas más sofisticadas. Pero sin ninguna duda, digamos, como bien lo vengo mencionando, tenemos recursos naturales que se pueden explotar comercialmente viables y competitivos, como en el caso del gas natural en Argentina. Pero yendo a un tema que tiene que ver con la tecnología eléctrica principalmente, y tocando lo relativo a la generación distribuida, hay temas que vamos a tener que abordar, que por lo menos considero que todavía falta mucho por desarrollar en gran parte del mundo y por supuesto también en nuestra zona de Latinoamérica, que es toda la gestión de demanda, es decir, toda la generación distribuida y toda la generación renovable, que es bastante poco firme, puede ayudarse de la gestión de demanda automática. Es decir, hay toda una tarea a desarrollar que puede no ser, digamos, que puede ser compleja instrumentarla, pero que ya tenemos tecnología disponible. Yo creo que, por supuesto, hacen falta generar todas las regulaciones para que eso sea posible. No existe ni una letra escrita en gestión de demanda, por lo menos en nuestro país. No sé si en Chile o Brasil han avanzado con gestión de demanda inteligente para compensar la demanda en forma automática o en forma individual, es decir, por decisión individual, comercial. Pero esto yo creo que es algo que se puede, que vamos a tener que encarar también como parte de la transformación tecnológica para ayudar a que estos sistemas puedan operar de mejor manera, para que puedan operar más estable, para que se porten mayores fluctuaciones de la oferta que es renovable o que va a ser mayormente renovable a través de ajustes automáticos voluntarios en la demanda. Esto hay que pensarlo. Pensemos que hace no más de 15 años todos nos preocupábamos desde el punto de vista de la estabilidad del sistema, mirándolo solo desde el lado de la oferta. Es decir, la demanda hacía lo que quería y la oferta debíamos adaptarla a esa demanda que no se adaptaba. Hoy tenemos, y así se generaron sistemas y regulaciones de tensión con más o menos 3% en 500 kilovoltios, más o menos 5 en niveles de tensión menor o más o menos 10 más abajo en baja tensión. Sin embargo, hoy tenemos prácticamente toda la electrónica a la cual
estamos conectados, nuestra computadora, baterías o sistemas de baterías de UPS, luces LED, es decir, cantidad de equipos con inverter, una cantidad enorme de electrónica de potencia instalada, con, por ejemplo, fuentes conmutadas, que soportan variaciones de tensión muy superior, de 100 a 250 volts. Es decir, pensemos los cambios tecnológicos que ha traído la tecnología, podríamos repensar muchas de las cosas que son bastante inflexibles en los sistemas eléctricos. No digo que haya que hacerlo, hay que pensarlo. ¿Qué cosas pueden, desde la tecnología, abaratar el costo de la transmisión, del transporte, de la regulación? Es decir, un poco pensando en forma integral todo el cambio tecnológico que hemos vivido. Antes una fluctuación apenas de un 3 o 4% en una lámpara incandescente modificaba el flujo lumínico por el cubo del valor de la variación, porque en una lámpara incandescente es todo térmico. Hoy con una lámpara de tipo LED, con una regulación electrónica por una pequeña fuente conmutada adentro, y eso desapareció. Es decir, hay tantas cosas que han cambiado en los sistemas, en la tecnología, que es necesario, y muy en este ámbito que están ustedes trabajando, en este ámbito de ustedes, que son jóvenes, que van a poder pensar en estos cambios futuros, pero que redunden en la disminución del costo de la energía. ¿Se entiende lo que digo? Desde la demanda, no solamente desde la oferta, empezar a pensar cosas que redunden en sistemas que tengan que invertir menos en líneas de transporte, menos en líneas de distribución, menos en generación, a lo mejor con grados de firmeza. Por ejemplo, los alemanes en este momento están reconvirtiendo algunas de las centrales nucleares que están sacando en máquinas para aumentar la energía cinética de rotación, dado que todos los solar que ponen no tienen inercia de rotación. La inercia de rotación para mantener la estabilidad en los sistemas, es decir, la primera energía en un sistema eléctrico, cuando hay variación de potencia entre oferta y demanda, sale de la propia inercia de los sistemas giratorios, o sea, de la variación de velocidad de los sistemas giratorios. Los alemanes están sacando las turbinas y metiendo masas y poner compensadores, tipo compensadores sincrónicos, pero que trabajan con el objetivo de hacer esta regulación en el cortísimo plazo, unos milisegundos, que tiene la etapa inicial de la fluctuación de potencia entre oferta y demanda. Es decir, insisto, hay que pensar en cosas creativas, la tecnología tiene que abordar todas estas cuestiones tecnológicas, y mucha de la tecnología ya está, solo hay que aplicarla. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, todas esas cosas aplicadas van a generar, sin ninguna duda, una eficiencia en el consumo y en la oferta, que va a generar saldos exportables para muchas de estas cosas que estamos hablando. ¿Sí? Porque si yo puedo hacer más óptimo mi consumo, voy a tener saldos exportables mejores de lo que sea que puede exportar, y por supuesto a menos costo. Nada más. Gracias, Héctor. Sin duda la adaptación nos va a permitir lograr esta anhelada, soñada interconexión. Ahora damos el pase a las preguntas del público. Para esto, María José Liberona y Gabriel Maldonado me van a ayudar con la lectura de las preguntas seleccionadas, y luego daremos el pase a algunas preguntas por micrófono. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Súper. Ya, muchas gracias por el pase. Buenas tardes a todos y todas. Como primera pregunta, tenemos que Jorge pregunta: en las pocas interconexiones que existen en Latinoamérica Sur, ¿se han podido constatar los beneficios de la interconexión energética? Aquí no sé si quieren que le demos un orden. ¿Podríamos partir por Paola? Bueno, en este caso yo creo que existen algunos ejemplos, sí, en América del Sur, donde se ha constatado los beneficios de la integración o de las conexiones energéticas, ¿no? De nuevo, trayendo a todo el caso brasilero, un ejemplo claro es Itaipú. Itaipú representa en torno de 8% de la capacidad brasilera de generación, y Itaipú es uno de los grandes proyectos, es la planta generadora hidroeléctrica más grande que tiene el Brasil, seguida apenas de Belo Monte, que son 11.000 megas que tiene
que tienen instalada. Entonces realmente la energía que Itaipú le da a Brasil es muy importante. Tenemos también la cuestión de la integración con Venezuela. En el estado de Roraima no es interligado al sistema interconectado del Brasil. Entonces el estado de Roraima es prácticamente 100%, la energía del estado es prácticamente 100% venezolana, viene de Venezuela hasta que se ha construido una línea de transmisión que permita ligar el estado al resto de los estados del Brasil. Y por fin tenemos las interconexiones con Uruguay y con Argentina, que hoy por hoy, dada la crisis hídrica que está pasando el país, está siendo utilizada al 100% con la importación de energía de estos países para conseguir abastecer la demanda que tenemos en Brasil. Entonces, realmente estos proyectos de integración han sido bastante importantes en el tema de oferta de energía en el sistema eléctrico brasilero. Y estaba casi olvidándome de mencionar el gasoducto que existe entre Bolivia y Brasil, que es una fuente de gas natural para el Brasil muy importante, tanto en el tema de la industria, cuanto en el tema de la energía, de la propia generación de energía, que hoy por hoy la generación térmica aquí está siendo bastante importante para conseguir abastecer la demanda que tiene el país. Entonces, creo que existen ejemplos bien claros y bien puntuales de cómo la integración ha sido beneficiosa para los países. Gracias, Paola. Héctor. Sí, adicionalmente, acá en Latinoamérica tenemos entre Paraguay y Argentina el Yacyretá, que es una central binacional que, bueno, parecida a la de Itaipú, pero mucho más chica, y Salto Grande, que es también una central binacional hidroeléctrica. Las dos son de características de embalse semanal, es decir, prácticamente son de pasada, pero han generado muchísima energía para los países, en este caso, que son los dueños de tanto Paraguay, Argentina como Uruguay. Llevan muchísimos años. Yo en esto haría una división de dos cosas que al comienzo dije. La intervención tiene dos objetivos básicos. Uno que es estos acuerdos de largo plazo que permiten visualizar una energía firme y a un costo razonable en el largo plazo, por estos acuerdos de largo plazo que terminan construyendo estas empresas binacionales. Y otra, la seguridad que se puede producir en cualquier situación, producto de una situación coyuntural de problemas energéticos en algún país. Eso se ha dado en todos los casos, o sea, muchas veces los países han necesitado apoyo de sus países vecinos y han salido de una situación crítica coyuntural producto de esa ayuda. Y esto se ha dado en todas las direcciones. Le sumo a lo que dijo Paula una conexión más de un gasoducto que va a Brasil, a Uruguayana, que tiene una central eléctrica del otro lado, que también se está trabajando para justamente poder exportar a través de ese gasoducto en los periodos de verano, que en Argentina siempre el gas es mucho más de lo que consume nuestro país. Y respecto a, digamos, al resto de yo diría, de los beneficios, hay que analizar también, o hay que tratar que desde el punto de vista estricto de las decisiones políticas, no siempre las decisiones políticas son iguales respecto a los objetivos. Es decir, hay que ver qué objetivo se busca cada interconexión. No lo conozco en profundidad Centroamérica, pero interpreto que una interconexión en Centroamérica con una empresa que es la que hace todo el vínculo, que es IEPAC, y un sistema de, no sé, 7, 8 mil megavatios, con más unos 1000 megavatios por país, los objetivos que se buscaron son bastante distintos a los que a lo mejor hemos buscado los países cuando nos vinculamos en forma bilateral. Ahí son 5 países que se han vinculado, es decir, ahí claramente hay más un objetivo asociado a la seguridad que a lo mejor a una situación simple de bajar el costo, pero sin ninguna duda que cada proyecto de interconexión tiene asociado un grupo de objetivos, que es lo que lo hace viable y lo lleva a producir. En Europa, la interconexión europea
bueno, yo no lo había mencionado, pero creo que Pablo lo habló varias veces, es muy importante en este momento, tiene muchos años de desarrollo, pero también la vinculación de cada país con el resto es una vinculación que, si uno analiza el tamaño de algunos de esos países en comparación de lo que pueden exportar e importar, y no es tanta la vinculación, es decir, son tan grandes los países energéticamente que la vinculación no es tan grande en proporción. Tampoco nuestro caso es tan grande. En Argentina es importante porque, bueno, una vinculación de 2.000 megas en un sistema de 26.000 megavatios de demanda máxima, de promedio 15, 16, y 2.000 megavatios con Brasil es bastante importante. Pero bueno, en general eso también, esas diferencias que hay entre los distintos sistemas hacen que los objetivos sean distintos. Nada más. Gracias, Héctor. Ahí el profesor Rodrigo, no sé si quiere agregar algo más a la respuesta. No, yo creo que me sumo a lo que ya se dijo, solamente levantar que las cosas van cambiando, por lo que hemos dicho, mirando la descentralización, las pandemias, esta nueva oportunidad del hidrógeno, va cambiando la visión futura del rol de las interconexiones. Alguien ponía ahí en el comentario, ¿no será mejor mandar por barco todo esto? Y verlo, claro, es una buena observación, hay que hacerlo dinámico. En las simulaciones que hemos hecho de Latinoamérica al 2040, de hecho, Bárbara pasó un buen tiempo, Bárbara Blanco, ¿cierto?, haciendo esas simulaciones. Uno puede apreciar cuando uno pone restricciones en los países poniendo niveles de autosuficiencia para limitar y ser autoabastecido, los costos suben. Y en general, ahora es muy obvio, por un problema de optimización es como un problema con más restricciones, ¿cierto? Cuando uno coloca esto, y eso se aprecia y da valores interesantes de las opciones que ofrece la interconexión, la complementariedad tanto estacional como temporal. Es un factor que son elementos que son súper interesantes de analizar para el futuro de la región y de ofrecerle resiliencia, que es una palabra muy de moda en vista a todo lo que se nos viene. Yo creo que nos preparamos mejor con la interconexión, pero también nos preparamos mejor con la descentralización de la energía. Gracias, Rodrigo. María José, si pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Buenas tardes a todos y todas. Diego pregunta, si bien tenemos claro que los beneficios son amplios y diversos y permite el desarrollo autosustentable de la región, me falta visualizar los incentivos a los desarrolladores de los proyectos, que al menos en Chile son empresas privadas, para impulsar interconexiones internacionales. Considerar la tecnología de líneas de transmisión en corriente continua, que si no es por un tema estratégico país, no estaría en el proceso de licitación. ¿Es suficiente con indicar que hay un gran potencial o es necesario moldear la regulación para apalancar el desarrollo? Sí. Creo que sin duda esa pregunta se respondió efectivamente, que tenemos que ahondar en la regulación de todos los países, pero me gustaría igual abrirle el micrófono. Partimos con Rodrigo. Yo me sumo a que las regulaciones son importantes, pero antes de eso está la motivación y el entusiasmo que tiene que venir de los estados. Acá puede haber todos los innovadores y la gente, el mundo privado puede presentar, hay una convicción, los centros de estudios pueden poner sobre la mesa, pero al final este tema de las interconexiones va a partir con una apuesta de países y ojalá de toda la región. Y de ahí se articula y uno crea un mercado y licitaciones eficientes y la innovación, pero es muy difícil que parta al revés. Uno no puede pretender hacer un mercado si ni siquiera hay reglamento. Y para que haya reglamento tiene que haber voluntad de los estados. Ese es un poco el círculo en el que estamos metidos. Claro. Paola, por favor. Bueno, yo solo complementando lo que Rodrigo dijo, yo creo que la parte de la regulación es fundamental, pero de nuevo, parte de una voluntad política de los estados, y son los estados que tienen que decidir compatibilizar las regulaciones para que estos proyectos salgan del papel y sean viables, tanto proyectos públicos cuanto más privados, ¿no? Privados
tienden a invertir en este tipo de proyectos solo cuando las regulaciones son bastante claras y los riesgos son bastante previsibles. Entonces, que el tema de la regulación y la voluntad política para que sea compatible es fundamental. Gracias. Héctor. Y yo, complementando a lo que dijeron Paola y Rodrigo, agregaría que sí, es necesaria la voluntad política, pero yo no veo la posibilidad de que la voluntad política aparezca en forma espontánea si no hay una generación racional que parta de los técnicos. Es decir, no sé, yo siempre me manejo con los ejemplos que tengo en mi país. Es decir, es muy difícil que un político visualice un tema de tanta magnitud como una interconexión energética y con la complejidad que significa este tema, si no hay desde los técnicos, desde los especialistas, la formación de la masa crítica necesaria de coherencia, de puntos de acuerdo, de proyecciones que demuestren los beneficios, de formas regulatorias posibles. Es decir, yo no veo que se vaya a generar en forma espontánea un interés político, a menos que desde estas, digamos, desde la parte académica surjan los estudios necesarios que lo posibiliten. Y para eso también considero que sin ninguna duda, hay que armar los equipos de discusión como este y como muchos otros que permitan esa discusión. Por supuesto que tiene que haber una decisión política, sin ninguna duda, pero la decisión política no va a aparecer si desde los técnicos no tratamos o no generamos lo necesario para que se arrimen las partes. Es decir, esto es lo que yo veo, ¿no? Creo que tenemos una responsabilidad todos nosotros y los más jóvenes mucho más que nosotros, ¿no? De generar estos ámbitos, de promover estos desarrollos y estos estudios. Es simplemente eso. Por supuesto. Vamos a, no sé, ahí, Gabriel, confírmame, porque estamos en la hora. Pasamos a las preguntas. ¿A qué preguntas pasamos? ¿Van a seguir leyendo o le damos el pie a la gente que quiere preguntar por vos? Yo creo que podríamos ver si es que las personas que están levantando la mano pudieran desmutearse para que puedan hacer su consulta. Ya. Ahí sí. Ahí, no sé. ¿Hago la pregunta nomás ahora? Sí, por favor, Ricardo. Bueno, muchas gracias por el espacio para la pregunta. Y de antemano, dado que yo no soy un experto en la materia, me disculpo si es que esto ya se respondió y tal vez no me di cuenta antes. Pero más que nada mi pregunta es, más allá de los beneficios potenciales que se tienen, si es que en teoría esto ya estuviera listo, si es que se hiciera una interconexión, ¿cuál es el objetivo en específico que se busca al hacer esta interconexión? Dado que me imagino, insisto, por mi parte me imagino, que esta interconexión haría más robusto el sistema energético entre países. Es decir, si es que a un país le falta energía, otro le podría dar y así hacer que tengamos menos tiempo sin energía, distintas poblaciones, etc. Pero eso me imagino que no es el caso, por lo menos en Chile. No es que falte energía a muchas comunidades, me imagino que en Argentina, Perú, Bolivia y Brasil, me imagino que tampoco es el caso, ¿no? Me imagino que tengan grandes ciudades sin energía, por ende necesiten esta interconexión para que Chile u otro país le pueda ceder energía a otro. Entonces, la pregunta es en específico, ¿cuál es el objetivo que se busca con esta interconexión? También tomando en cuenta que, por ejemplo, muchos de los países, Chile, por ejemplo, Argentina también, no sé la realidad de otros países, pero Chile y Argentina al menos tienen matrices energéticas que tienen baja participación de energías renovables. Entonces, si es que nosotros interconectamos estos países, ¿acaso no estaríamos incentivando al uso de energías que provienen de fuentes que no son renovables? Es decir, nosotros no nos podemos sustentar nosotros mismos con energías renovables, Argentina tampoco, ¿y cómo vamos a hacer esta interconexión para seguir fomentando estas fuentes no renovables? No es como algo un poco contradictorio, dado los esfuerzos actuales que es generar energías más limpias y bajar los efectos del cambio climático.
Eso más que nada son mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Yo creo que ahí lo puedes ver también de la otra mirada, pensando que al estar interconectados podemos beneficiar incluso, y los mismos actores pensar en que podemos seguir exportando más renovables al resto de los países, sobre todo si lo ves desde Chile, cómo podemos expandir este recurso solar principalmente al resto de Latinoamérica. De todos modos, me gustaría que Ricardo, Rodrigo, me ayudará con esta respuesta. Sí, es que la respuesta es bien amplia y se agradece. Entonces, hay harta historia. Itaipú es un muy buen ejemplo de que el desafío era un recurso que requería territorialmente la apuesta de varios países para explotar algo que tenía características singulares, únicas, en beneficio de todos los países. Más allá del estrés de Paraguay, ¿cierto? Ahora del tema del contrato con Brasil y todos los temas de abastecimiento interno, en ese momento era una apuesta entre países para aprovechar un recurso muy singular. Probablemente hoy día jamás se construiría otro Itaipú con todos los temas que hay sobre efectos ambientales, etcétera, pero lo claro es que en ese momento fue una apuesta trinacional, por ponerlo, pero particularmente entre dos países, para un beneficio mutuo de una energía que era en ese tiempo infinita. Entonces veo ahí como muy claro ese sentido. Hay otros que son para respaldo. Nosotros cuando hicimos el gasoducto con Argentina, disfrutamos de 10 años de energía a muy bajo costo. Me acuerdo yo cuando hacía las clases, era $20 por megawatt hora, era traducir el gas natural en esto, y el balance, claramente eso fue un balance económico que potenció la industria local. Entonces en ese momento Chile necesitaba energía barata porque estaba con energía muy cara. Entonces, y así puedes recorrer, siempre ha habido incentivos. El que yo estoy planteando ahora es para hacer la plataforma de exportación de Latinoamérica de sus recursos naturales, había consideración de todos los temas ambientales hacia el mundo, ofreciéndole sostenibilidad para que esta cosa siga funcionando. Esa es como otra motivación. Entonces vas a poder encontrar distintas motivaciones que justifican, y los compromisos del Acuerdo de París en el tema de cambio climático apuntan a que va a ir un retiro sistemático de las fuentes fósiles, y eso incluye el gas. Y por lo tanto los países ahí ven otra oportunidad de cómo nos complementamos para poder afrontar este futuro incierto. Si aparece la tecnología de captura de carbono que menciona Paola a costo razonable, eso va a ser disruptivo. Inglaterra pone una tremenda apuesta, pero concretamente hoy día no están al costo que se requieren, y por lo tanto la bolita de cristal nuevamente es difícil de anticipar. Entonces, no sé si con eso por lo menos aporto para no alargarlo. Sí, súper. No sé si Paola o Héctor quieran complementar. Sí, yo solo un comentario. Cuando había mencionado las tecnologías de captura de carbono natural, en forma natural, hay estudios, se está trabajando para, por ejemplo, nosotros en nuestros países tenemos grandes extensiones no forestadas, es decir, y grandes extensiones no pobladas. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer como forestación, como asociar, digamos, la producción de madera para utilizar tecnologías naturales para la captura del carbono. Es decir, no solamente las capturas que se están estudiando a lo mejor en Europa, sino algo más asociado a las posibilidades de países como los nuestros. Esto como complemento de lo que dijo Rodrigo. Y respecto a la pregunta que hizo, no me acuerdo cómo se llamaba, en general siempre las interconexiones han tenido como yo diría, como motivación principal el mejorar la ecuación económica. Es decir, muy probablemente no sea posible invertir en una interconexión, ya sea privada o pública, si no hay una mejora económica, porque no va a haber fondos que la paguen. O sea, siempre tiene que estar de alguna forma valorizada esa condición que la hace económicamente viable. Esa condición podría ser la seguridad, dándole algún valor a la inseguridad que produce la no interconexión. Pero siempre tiene que estar a través de un concepto económico, por lo menos en los países donde las decisiones se toman bajo
digamos, bajo esa lógica, una lógica económica de inversión. Así que bueno, la respuesta es esa, ¿no? O sea, tiene que haber una lógica económica atrás de la interconexión, por supuesto, viste, a largo plazo, no en el corto, ¿no? Nada más. Sí. Paola. Complementando aquí la respuesta para Ricardo, yo creo que además de las motivaciones energéticas que fueron ya bastante discutidas aquí, existe, como ya se dijo, la cuestión económica. O sea, por ejemplo, en el caso boliviano existía muy claramente la cuestión económica. Bolivia tiene reservas de gas muy importantes que pueden ser un ingreso para el país importante en tema de exportación de materias primas, que significan un ingreso de remesas importantes para el país. Entonces siempre existe esa motivación económica del país que tiene el recurso y quiere exportar, y del otro lado tiende a existir el país que necesita el recurso o no tiene ese recurso en suficiente cantidad, que necesita importar, y ahí es donde los intereses se juntan y se crean este tipo de proyectos. Gracias, Paola. Aquí, chicos, no sé si estamos pasados del tiempo. ¿Damos una pregunta más? Gabriel. Sí, yo creo que podríamos quizás estar costando porque ya nos hemos pasado 10 minutos del tiempo como oficial. Y quizás esas preguntas, bueno, todas las preguntas las estamos tomando y estamos escribiendo para ideas de nuevos eventos, así que yo creo que con esto podríamos estar cerrando. Súper. Muchas gracias a todos. Esto sin duda ha sido una discusión bastante profunda y que nos puede dar el pie para una segunda ronda bien extensa. Le doy el pase a Dasla, que nos va a despedir. Gracias, Bárbara. Bueno, sí, muchas gracias también a todas y todos por participar, ¿cierto? A la audiencia, tremenda convocatoria, por supuesto a nuestros panelistas, quienes con mucha disposición contestaron cada una de las preguntas y por supuesto brindaron perspectivas a futuro bastante interesantes. Como ya adelantamos, ¿cierto? Hay harto aún por resolver, el público se mostró bastante interesado, así que nos da pie también para pensar en el futuro. Pero como ya hablábamos, es importante ya cerrar por el tema del tiempo, por supuesto, y así poder pensar en los siguientes desafíos. Así que nada más cerrar, muchísimas gracias a todas y todos. Les recordamos, por supuesto, que nos sigan en redes sociales, estén atentas y atentos a nuestros eventos. Por supuesto, quienes estén interesadas e interesados en participar de la rama estudiantil IEEE en la Universidad de Chile, no duden en contactarnos, siempre estamos dispuestas y dispuestos a recibir gente, apoyo, para poder seguir trabajando y gestar este tipo de eventos y así seguir divulgando, ¿cierto? Ciencia y por supuesto discutir y contribuir al sector energético a nivel internacional incluso. Así que nada más, para ya terminar con nuestro evento, queríamos pedirles que por favor pongan su cámara y así podemos sacar una foto y memorar este momento. Excelente. Super. Cristóbal, avísanos cuando estés listo. Hay que dar la autorización, parece, porque cierto. Falta quitar el... Ahí. Listo, ahí está. Muchas gracias. No era que fueran tan tímidos. Es que yo no veo nada, tengo siempre mala conexión, entonces para mí es normal no ver cámaras. Profesor Cortés, gusto en saludarlo. Y ahora sí, esperemos los últimos que vayan prendiendo sus cámaras y vamos a sacar la foto. Super. Ya, entonces, a la cuenta de 3, voy a tomar la foto, ¿ya? Entonces vamos. 1, 2, 3. Whisky. Listo. Ahí estaría lista la foto. Perfecto. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias nuevamente, panelistas, Paola, Héctor, Rodrigo y por supuesto nuestra moderadora, quien nos aportó también en la discusión. Muchas gracias, Bárbara. Saludos, buenas noches y nos estamos viendo y encontrando en un próximo evento. Que descansen.
Gracias, chao, muchas gracias. Chao. Chao, Paola, Que chao. estén bien. Un gusto. Un Chao. gusto. Chao, muchas gracias a todos. Gabriel, yo creo que... Ah, Cristóbal. Detén la grabación nomás.